Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión ya tenemos un nuevo unboxing. Vamos con la intro. Bueno, como ya les comentaba, ya tenemos un nuevo unboxing, así que vamos a... Luego, a ver, espero que me escuchen un poco mejor. Mi voz ya se está recuperando, así que esperemos que puedan escucharme bien, por lo menos. Bueno, en este caso, como podemos ver, no tenemos absolutamente ninguna procedencia, digamos, en español. Está todo en chino, así que lamentablemente yo no leo chino, no les voy a poder decir de dónde viene esto, exactamente qué ciudad, pero obviamente de China. Vamos a usar nuestra Hamas, como ya sabrán. Ahí está, nuestra navajita Hamas, mostrarla de todas maneras. Si a alguien le gusta o la quiere, ya sabe que está en la descripción del video, están los enlaces de compras. Es muy bolsillera, ¿eh? Esta es muy de llavero, quiero decir. ¿Ya? Tiene esta herramientita acá atrás, bastante singular. Es pequeñita, no cuesta mucho, parece que cuesta 2, 3 dólares, algo por ahí. Es muy económica, pero fíjense que es muy servicial, sobre todo para el llavero. Y se siente bien. No, a veces no vienen muy bien afiladas, pero es muy fácil reafilar porque no es un acero alto en carbono, así que es muy fácil de mantenerla y aprender a afilar también. Bueno, dicho esto, vamos a abrir este paquetito y vamos a ver qué sorpresa tenemos aquí, aunque ustedes obviamente ya saben qué cuchillo viene. Es un cuchillo obviamente de la familia Copia, de los cuales yo poseo muchos cuchillos, obviamente, que ya han visto a lo mejor en los videos del canal. Así que vamos a ver qué nos depara este. La verdad que esta compañía, como Brother, por ejemplo, que he comprado, bueno, yo tengo 3 modelos de Brother, que para mí es una de las mejores compañías de cuchillos en este momento de China propiamente tal, o que no es que de China en general, pues sí y no, porque en realidad hay muchas compañías chinas también que venden cuchillos, pero de la gama media, por ejemplo, para mí Brother es la mejor. Bueno, digamos acá, perdón. Y Copia en este caso, que sería esta, miren, aquí mandan hasta una sílica, eso, bueno, algo de atención, no es malo. Denme un segundito y voy a tirar esto por allá, a esta caja, y vamos a sacar esto, obviamente. Miren este mango, qué lindo. Espero que les guste como a mí, porque lo encuentro bastante bonito. Pero bueno, lo vamos a ver enseguida. El cuchillo ya viene puesto acá en su plástico. Déjenme ubicar ahí una luz mejor. Ahora sí. Vamos a ver, primero que nada, como siempre, la funda, que como ven está muy bien hechita. Ya, miren los detalles ahí de la cuerina, porque esto es una cuerina, este es un cuero sintético. Así que si alguien es animalista le va a encantar porque no se está usando un cuero real. Eh, Supongo yo. El espesor está bien, me parece unos 3 milímetros, por ahí debe andar esto, perdón. Pero está muy bien hecha, como la pueden observar acá, muy bien terminadita. No tiene, o sí, drenaje. Eh, yo diría que por ahí podría salir un poquito. Bueno, o sea, se puede hacer un orificio o algo así, pero está bien. Me parece sencilla y funcional. Así de simple. ¿Ya? Como les dije, bien terminadita. No hay mucho que hablar de ella. Así que la vamos a dejar por acá. Pero está bien hechita, me gustó, fíjense. Estas están buenas para los que amamos, digamos, el cuero en realidad, para desarmar estas a veces y cuando el cuchillo la merita, por supuesto, sacarlo como plantilla y hacernos una real de cuero, digamos, y quedaría perfecto. ¿Qué les parece? Bueno, ahora vamos a ver el cuchillito, vamos a sacar este nylon, este protector.
Bueno, lo primero que vamos a ver o vamos a observar es que viene lleno de aceite. Así que me van a permitir un poco sacarle el aceite porque tiene mucho aceite. Bueno, cuando vienen con aceite quiere decir que los están cuidando por alguna razón, ¿cierto? Porque se pueden oxidar o cualquier cosa. Así que vamos a tomarle las medidas como siempre. Primero, vamos a dejar esto ahí. Espero que se vea bien. Pero se los voy a poner acá mejor. Ahí. Y vamos a partir por esto. Tenemos un largo de hoja de 12 centímetros exactamente. No despreciable, me gusta. Es mi tamaño ideal. 11.3 centímetros de filo útil. Largo total 23.3 centímetros. De mango total tenemos desde el recazo exactamente 11.4 centímetros, de los cuales para nuestros deditos, como siempre digo, tenemos 10.4 milímetros, que vendría siendo esta parte interna, desde aquí, desde esta pequeña guarda pequeñita hasta acá, que no me había fijado que tenía esta pequeñita guarda. Vamos a ver el ancho de pala, que tenemos 26 milímetros de ancho de pala. Y vamos a ver ahora el espesor de la hoja, que en este caso tenemos, perdón que no se ve muy bien, porque esto está un poco... Ahora sí, tenemos 4.5 milímetros. 4.5, nada despreciable, fíjense. Buen ancho. Bueno, perfecto. Me gusta. Me gusta porque esto le da mucha firmeza a esta hoja que ustedes ven, que incluso tiene unos... No sé si... Bueno, para mí es un acanalado, obviamente le pasaron una fresadora acá, ¿cierto? Para lograr estos dos canales superiores que pueden ser también estéticos, como también funcionar como sangría, como algunos sabrán, ¿cierto? Para mí estos son sangrías, claramente. Ya tiene dos acanalados. Para bajarle peso, restarle peso, en realidad no, estos son sangrías, de verdad. ¿Qué tanto peso le van a quitar aquí con esto? Pero el grosor es imponente, muy excelente grosor. Un vaciado cóncavo, como pueden ver. Es un drop point hacia arriba, digamos, con un estilo persa, pero muy sutil, muy poquito, ¿ya? Tiene una pequeña guarda, como pueden ver acá, que me gusta, porque no es tan grande como otros, que salen unas tremendas guardas, ¿cierto? No, esta está justita, ¿ya? Así que me encanta eso. Como ven, la columna vertebral o el lomo se mantiene, ¿cierto? Hasta solo aquí. Digamos, aquí ya termina, no hay una continuación hasta la misma punta, y aún así la punta está bien trabajada, se ve. No sé si está bien equilibrada exactamente en la punta. Vamos a tratar de enfocar esto. Bueno, ahí tenemos un poco de material. Sí, bueno, acá tenemos más desbaste, como pueden ver, y al otro lado tenemos menos, ¿ya? Bueno, esas son las terminaciones de los artesanos, que cuando terminan de afilar un cuchillo, digamos, o perfilarlo, muchas veces se les olvida emparejar estas partes, y a pesar de que lo pueden estar haciendo bien, vamos a revisar al tiro el filo, aprovechando que estamos hablando de él. A ver qué tal viene, a ver si corta. Sí, corta bien, está bien. Está bien, perfecto. Y incluso puede hacer unas pequeñas florituras aquí, por lo que puedo ver. Le hace falta un poquito de... Tal vez algo que no se hace, porque, a ver, los talleres, me imagino, todos los cuchillos en general, los toman, sobre todo los de bajo presupuesto, porque estos son cuchillos baratos, de no más de $15. Obviamente no tienen la obligación tampoco de hacer tanto trabajo como se hace en alguna otra compañía, de dejarlos absolutamente nítidos, claro que no. Así que yo veo aquí una pequeña diferencia acá en el borde del microfilo, obviamente, o del filo propiamente tal, pero ya llegando a esta parte, esto es mucho más parejo,
como pueden ver, aquí ya no tiene esa diferencia, solamente la terminación en la punta, que a mí por lo menos no me preocupa eso en realidad, para nada, porque no afecta en el rendimiento. Ahora nos vamos a ir a ver las escamas estas que son, este me parece que es, déjenme ver, mi carta o G10. No, me parece que esto es G10. Pero lo que más me gusta de esta empuñadura, digamos, es que como pueden observar, como no es un cuchillo con una guarda tan prominente, la parte de atrás es más angosta y la parte de adelante es más ancha. Además, adicionalmente, aquí tiene un grip que ni les cuento, es excelente. Voy a tratar de mostrarles lo más cerca posible para que puedan ver la textura que logra. Voy a ponerlo en perfil ahí para que puedan ver el tipo de borde que logran ellos, ya con esas puntitas mini espina, por decirlo así, las cuales al poner la mano aquí, esto no se mueve a ninguna parte. Ya, esa es la razón por la cual tiene este excelente grip aquí en las esquinas, digamos, de este hexágono, como pueden ver acá, acá, acá y acá, en las 4 esquinas. Entonces, estas púas que se pueden ver incluso así como púas, no sé si, espero que la alcancen a ver, es un detalle muy bueno, muy bien logrado, con este propósito de que esto no se mueva a ninguna parte, y créanme que queda muy firme. No echo de menos tampoco acá una cerrada, digamos, unos dientes, porque en realidad este es un cuchillo de despiece, de carne y obviamente defensa y combate. Obviamente que sí, porque esto me recuerda mucho a los cuchillos tanto que se venden también estilo japonés, que la única diferencia de esto en realidad sería prácticamente la punta de la hoja, que personalmente me gusta más esta que los tanto. A mí esta me gusta mucho más porque si bien es cierto el tanto sería un poquito más cortador, sobre todo el estilo americano que lleva la hoja con el rebaje, como ya saben, acá en diagonal. Sin embargo, este es mucho más pinchador, por supuesto que sí. Esto va a ser mucho más penetrante. Sobre todo, como yo le he dicho cuántas veces, usándolo de forma invertida, que para los que saben un poco de combate y tácticas militares, digamos, o de comando, sobre todo de los rusos, esto usándolo al revés es absolutamente mortal. Así que en este punto les puedo mostrar, ahora la tornillería se ve de la calidad que corresponde, no es algo de otro mundo, es normal, está escondida en un rebaje que tiene aquí, en un pequeño pocito, como pueden ver no se ven, ¿ya? No se ven los tornillos, así que están escondidos en un rebaje acá, como pueden ver, y también tiene algo que no había visto, miren, tienen su agujero para cordón fiador bastante bueno, decente. Esta colita también se ve bastante firme, sin tener propiamente tal un rompecoco o un pomo percutor. No lo tiene porque no es un cuchillo de campo, digamos, no es un cuchillo de monte, a pesar de que lo podemos usar en el monte. Claro que sí, finalmente todos los podemos usar en el monte, pero sí, yo lo clasifico este cuchillo como un cuchillo de caza, como un cuchillo de defensa en esa área, ¿ya? De caza quiere decir skinner, despiece, todo lo que tiene que ver con carnes, porque como ya dije, es un vaciado cóncavo y por lo tanto no está hecho para trabajar en madera, ¿ya? Para procesar alimentos también va muy bien, como la guarda es pequeñita, no molesta tampoco acá si tenemos que pelar algo, así que se puede llevar a un campamento, claro que sí, usándolo en las tareas que le corresponde, ¿ya? Vamos a verlo, qué tal se compara un poquito con alguno de sus hermanos. Dejen recordar, por aquí hay uno parecido, sí, este me parece que es un estilo obviamente más persa todavía, que está obviamente acá en el canal, pueden ver su reedición. Y como pueden ver, es la hoja un poquito más pequeña, un poquito digo yo, más corta. Sin embargo, el estilo persa este lo hace ser obviamente
más de combate, podríamos decir, incluso más Skinner también, ¿ya? La diferencia aquí, creo yo, es el acero, ¿ya? Que es algo que no he dicho ahora, y les digo al tiro qué acero era este porque no lo recuerdo. Denme un segundo. Bueno, finalmente este, según la compañía, está fabricado en 440C, lo cual obviamente no puedo dar fe de eso, así que me tendría que atañir a lo que ellos dicen. La punta es demasiado fina de este cuchillo, realmente fina como para hacerle pruebas de estrés grandes, como se la hizo otro cuchillo, porque en realidad son puntas estilo persa, así que no puedo hacer esta prueba. Y este, que es el que estamos viendo ahora mismo, está fabricado en D2 según la página web de ellos, ¿ya? Ahora, otra cosa que tienen que tomar en cuenta es que en China y en AliExpress, como ya saben, hay muchos clones y copias y todo, y también se copian entre ellos mismos. Así que hay que tener mucho cuidado de comprar productos, por ejemplo, de esta misma marca incluso. Traten de usar los links que yo les dejo, porque eso es lo único que lo llevan a los cuchillos, digamos, que yo estoy probando acá mismo, y que no se compren una mala copia, o incluso, como pasó con este cuchillo, si lo recuerdan algunos, que era un muy lindo cuchillo, que se veía muy prometedor, ya que incluso tiene hasta un número de serie, como lo habían visto en los videos, que cuando dice así tan grande M390 es evidente que es falso, porque lo están destacando demasiado, es como absurdo. Pero bueno, yo, como saben, yo lo desarmé apenas llegó acá a la casa para ver qué tal estaba hecho. Está la revisión de este video, y esto está hecho en dos partes. Está soldado acá adentro, digamos, unido a otra pieza acá. Así que, si bien es cierto, con esta pieza que le pusieron acá, este cuchillo igual sigue siendo firme, y aún así esto no se mueve. La verdad es que no se mueve. Posiblemente se pudiese trabajar de igual manera con él. De hecho, yo lo he usado, ¿ya? Y no se mueve. Sin embargo, el acero me parece de bastante mala calidad. Debo decirles que el acero de este cuchillo, con suerte, sería un 420, que no lo creo. Yo creo que este son 410. Así que, bueno, es para que sepan nada más de que a veces lo bonito cuesta caro, porque es un cuchillo muy lindo, muy grande, se ve poderoso, pero lamentablemente los chinos, cuando les da por timar, los van a timar siempre, sí o sí, por lo que sea. Caso contrario pasó, por ejemplo, con los cuchillitos de este tipo, ¿cierto? Estos que venían con supuestamente con damasco, que cuando yo los compré no pensé que era damasco real, y sin embargo lo es, porque yo los lijé, les pasé lija, los desbasté, y siguen estando aquí, digamos, en la parte, por ejemplo, en la parte superior se nota el damasco, que es real. De hecho, les voy a hacer un acercamiento ahora, a ver si puedo. Miren, ahí, si esto no fuera damasco real, no estaría, como pueden ver, la marca así en el acero, ya, porque esto se nota, digamos, yo le pasé lija, se nota la diferencia de tono de arriba y abajo. Como pueden ver, abajo se nota más oscuro, porque, como vuelvo a insistir, acá le pasé la lija para ver si esto es un láser, y no es un láser. Ahí lo pueden distinguir ustedes perfectamente, esa porosidad que tiene el acero más oscuro, y el otro no lo tiene. Así que me dejó bastante contento esto, porque a pesar, fíjense, de que esto fuese un acero también básico, hablemos que fuese, ellos dicen que este es un 440A, que está bien, vendría siendo un 5CR15, me parece perfecto. Si es un 5CR15 es perfecto, créanme. ¿Por qué? Porque es un cuchillo que está hecho para cortar también, para cortar, digamos, carne y esas cosas, y está hecho para labores también de campamento, pero más que nada con lo que tiene que ver, lo que refiere con la alimentación, ¿cierto? También podemos hacer trabajitos en madera, podemos hacer, por supuesto, con estos cuchillos alguna trampa, ¿cierto? Trabajar algún trabajito en madera menor, por supuesto que sí, pero no son cuchillos que están hechos para hacer batoning. Como ven, este está en madera, así que bueno, no vamos a hablar de él ahora, pero quiero que lo vean, porque es parte de los cuchillos que yo he traído al canal,
que desde el principio siempre se los recomendé, porque eran cuchillos de $10, de menos de $10, incluso algunos de $5, bastante económicos. Y les estoy haciendo un repaso acá para que los recuerden, porque estos son cuchillos prácticamente que están regalados, sobre todo si toman en cuenta que están hechos en un acero de Damasco. Son cuchillos que, como ya les dije, les vuelvo a insistir, son de entre 5 y $10. Es una verdadera ganga, ¿ya? Este es un cuchillo a 3 dedos, Skinner, como ya saben, es cortito. La funda obviamente es básica, es una funda de... no es de cuero, es cuerina nada más. Pero oye, pero aquí lo que interesa es el cuchillo. Le podemos hacer nosotros una funda buena a estos cuchillos y es, créanme, una muy buena opción. Ahora, volviendo a nuestra estrella de hoy, créanme que este es otro tipo de cuchillos buenos, a buenísimo. Como saben, y como ya les dije, en realidad no pude hacer una prueba de, digamos, en este momento de estrés de la punta, digamos, pero sí podemos ver aquí qué tal trabaja en la madera. Si quisiéramos, ¿cierto? Miren, ya entra muy bien. O sea, esto sin ser miren, un cóncavo, pero sin ser un plano o un Scandi o lo que sea de ese tipo, digamos, está bastante bien. Se puede trabajar con él perfectamente en madera. Vamos a ver si aguanta el filo o no el estrés del, digamos, que se supone que esto es de 2. Así que primero vamos a chequear que no tenga brillos, como siempre digo, en el filo. Y aquí estoy revisando y no tiene brillo. En todo el borde del filo no hay brillo. Vamos a ver al otro lado. Tampoco. No veo nada. Y lo vamos a estresar. Si esto se dobla y comienza a dar filo, digamos, comienza a dar algún brillo, obviamente no es un D2. El D2 se partiría, incluso se rompería antes de doblarse, ya, por si acaso. Lo mismo que el 440C, tampoco se va a doblar. Eso se parte, se saldría un pedacito. Y ojo, que eso pasa también con el acero del Mora, el Sandvik 12C27, que a pesar de que es un acero no muy duro, ya no es tan duro porque es un acero, como ya siempre he dicho, en la familia más o menos del 420, pero con un tratamiento térmico especial, ya que la casa Sandvik lo trabaja muy bien ese acero, y también que, como saben, de un granulado fino. Tiene otras propiedades, por supuesto, pero sin embargo también se parte. Ya yo le he hecho prueba de estrés digamos, al Mora y queda con pedacitos menos, micromellas. Bueno, espérense que está embotado esto todavía, tiene suciedad. Déjenme ver si puedo quitarle eso. A ver ahora, todavía tiene algo. Pero en el filo, si se dan cuenta, no le veo yo suciedad. Déjenme ver si puedo quitarle esto. Ahí sí, parece que ya no hay más. Ahí, me parece. Bueno, esta prueba es bastante importante, ¿eh? Créanme que esta incluso es más importante que la prueba de doblar la punta, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver. Y por este lado se mantiene bien el filo. Como ven, hay un borde absolutamente continuo y homogéneo. Vamos a ver al otro lado. Lo vamos a acercar un poquito más. Y vamos a tratar de mantener el foco aquí. Como ven, ahí hay una mancha, pero es madera. Ya la pudieron apreciar ahí. Esto es... A ver ahora. Y por lo que estoy viendo no tiene daño. Aquí se ve algo también, que es justamente la parte que estuvimos raspando.
déjenme ver ahora si es suciedad o algo así. Parecería que solo es suciedad, no es nada, no es nada del otro mundo, pero como pueden ver se mantiene bien el microfilo. Acá en la punta también tiene algo, me imagino que es suciedad porque esto no topó el palo. Sí, es suciedad. ¿Ya? Así que se mantiene bien, ahí lo tienen, no hay ningún doblez, no se ve ningún fallo de un tipo, digamos, de que se haya doblado y ni siquiera tampoco. Miren, aquí se ve la terminación, ¿ven? Aquí también les faltó un detalle aquí para terminarlo bien. Por un lado tiene la terminación así y por el otro la tiene así, como decimos nosotros. Pero bueno, pero no es grave, porque en realidad, por eso les digo yo, estos cuchillos están fabricados en serie, me imagino por artesanos chinos, que les pagan una mugre de dinero, como ya saben, que no son muy bien pagados, así que esto los tratan de hacer lo más rápido posible. Es excusable. A mí en general el cuchillo me encantó, me gustó mucho. O sea, primero que nada hay que evaluar el precio. Si esto es de 2, está genial. Nada más. No puedo decir nada más. Que si es de 2, obviamente estoy feliz. Se me está vendiendo un cuchillo por menos de $20 en de 2. ¿Qué más voy a pedir? Y sigue cortando muy bien. Cuesta un poquito entrar con él, sí, pero me imagino que es la posición. Mi posición. A veces se pone un poco bajado y corta. Así. Me encantaría pasarle, ¿sabe qué? Este necesita, digo yo, una... A ver, voy a hacer otra vez para que no quede duda de que sigue cortando bien. Pero le vamos a pasar la chaira, el asentador. Porque me tinca que este cuchillo le faltó digamos, paso. Después de que lo sacaron de la cinta de afilado. Yo creo que esto no lo hacen. Ellos por lo menos no lo hacen. Lo tiran así nomás. Así que vamos a ver si hay algún cambio. Veamos. La verdad que sí. Cuesta tomar el ángulo. Este tiene un ángulo, yo creo que cerca de los 20. No, tiene un... Ahí, ¿ven? No, ahí cambió el tipo. Una floritura fina y si se puede, miren, ahí bajó una floritura fina, perdón, que estaba por allá enfocando. A ver. Ahí lo voy a hacer de nuevo para que puedan ver, que parece que no vieron. A ver. No, está bien. Perfecto. Un poquito de limpieza nada más y listo. Perfecto. ¿Qué les parece? Bueno, todos estos cuchillitos cortan muy bien. Los de esta compañía, de hecho, los hemos probado todos. Así que como ya les dije, los dejo invitados a que vean esos videos. Seguramente se los voy a dejar por aquí. Al final, en lo que tiene que ver con unboxing y cosas así, tienen que buscarlos como cuchillos copia, tal como dice ahí la marca. Lo que no me gusta, y les critiqué desde el principio, es que diga USA acá y tenga la bandera de Estados Unidos, perdón. Obviamente me molesta porque es un cuchillo hecho y creado en China. No tiene por qué ponerle aquí. ¿Por qué no poner la bandera de China aquí? Mejor, ¿cierto? Sí, yo les voy a comprar igual el cuchillo. A mí no me importa que sea hecho o no hecho en Estados Unidos. No tienen para qué engañarme, o sea, a eso es lo que voy. Que sea una marca norteamericana, no lo sé porque desconozco esta marca. Pero tampoco me importa. Yo lo que quiero es un producto bueno, me da lo mismo si viene de China, si viene de Pakistán o qué sé yo, que esté bien hecho. De hecho, prefiero los productos chinos a los pakistaníes en todo caso. ¿Ya? Pero bueno, aquí está. Se los vuelvo a mostrar. Y me encantó. Este es un cuchillo que ya pasó la prueba, podríamos decir. Me da un poco de pena hacerle la prueba Joker a este porque como pueden ver es demasiado fino, sé que se va a partir o se va a doblar, así que no se la voy a hacer. A estos cuchillos no les puedo hacer esa prueba, solamente puedo revisar que tengan el filo en buen estado
y eso nada más. Así que bueno, estos son como los más parecidos que tengo dentro del grupo de cuchillos de copia, digamos, en este estilo. Me encantó, me gustó mucho, sobre todo por el precio. Miren, estos cuchillos salvaron la campana y me salvaron la semana, digo yo, porque compré varios. Los dos anteriores que ya revisamos, ¿cierto? Este de SOG y el otro verde, este genérico, son cuchillos que debiesen haber dado un poco más de lo que dieron, por el diseño, el verde, y el SOG obviamente por el material, el acero, que no me gustó. Pero estas son las cosas que yo les digo. Esto es comprar con sentido común. Esto es el alma del canal. Encontrar cuchillos así de bonitos, de bien hechos y obviamente económicos. Este es el alma y esto es lo que quiero encontrar cada vez que yo compro un cuchillo para ustedes y para mí también, por supuesto, buscando este tipo de joyas, ¿ya? Porque para mí este es una joya de cuchillo. Por el precio que tiene, sobre todo, aún así, aunque fuese incluso no un D2, aunque fuese un 420, que sería un MOVA, como ya saben, aunque fuese un MOVA 1.4116, me da lo mismo, porque si estamos dispuestos a pagar 40, 50 euros en España, o un poco más incluso por cuchillos que están hechos en 1.4116, no te va a molestar pagar 18, 15 o hasta $20 por un cuchillo como este, hecho también en el mismo acero prácticamente, ¿cierto? Así que aquí lo tienes, aquí está, lindo para la colección, muy buen grip, el grip es excelente, el agarre no les cuento, es muy bueno, como ya les dije. Y antes de irme, perdón que me estoy entusiasmando, les voy a mostrar de más cerca, y aquí tenemos esta opción acá, de más cerquita, déjenme hacer que la cámara sí. Y ahí espero que sí vean, ¿no?, la textura y esas puntas que se ven ahí, que sobresalen. No son puntas que te clavan, por supuesto que no son suaves, pero eso es lo que le da el grip, y eso es lo que yo les quería mostrar delante, para que vieran el trabajo que se hizo acá, que si bien es cierto, a lo mejor quedó un poquito al debe las terminaciones de la hoja en la punta y en la muesca española que no se hizo. Sin embargo, en el mango, miren ustedes, este trabajo está muy bien hecho, muy bien ejecutado y trabaja muy bien, sirve, eso es lo mejor. Así que, bueno, muchachos, no me alargo más porque ya se me alargó bastante el video, y los dejo invitados, como siempre, a seguir viendo videos del canal. Los que no lo han visto, más unboxing, ahí les dejo las invitaciones. Los links de compra, ya saben, están abajo. Voy a tratar de dejar no lo sé, no sé si está el link directo. Si no lo está, ustedes van a poner el modelo, que ni siquiera puse el modelo acá, perdón, que no lo puse porque estos, la verdad que tienen solo números. Así que les voy a dejar en la descripción del video el modelo y el número de este cuchillo exactamente. Y como les dije anteriormente, pueden entrar con cualquiera de mis links, buscarlo y comprarlo si así lo estiman conveniente. Pero es un muy lindo cuchillo, lo recomiendo mucho. Si necesitas un cuchillo de combate, si necesitas un cuchillo de defensa, si necesitas un Skinner, no tienes ninguno más, este es excelente. Bueno, y hay otras opciones también, como ya vieron, pero tienen que seguir viendo los otros videos y ahí podrán llegar a ellos. Así que bueno, en este punto ya me despido y los dejo, como siempre, invitados a suscribirse, a darme un like, que eso ayuda bastante al canal. Es la forma de ustedes poder pagarme a mí o retribuirme el trabajo que yo hago buscando cuchillos para ustedes, buscando cuchillos económicos como este, de buena calidad, a un buen precio. Así que hasta pronto, bye bye.